Recording in progress. Bueno, no sé qué pasó. Entonces, bueno, el tema de hoy es endocría y heterosis, efecto en especies autógamas y alógamas. Las aplicaciones de estos dos fenómenos, que así lo llaman muchos autores, ¿sí? Tanto la endocría como la heterosis, ¿sí? Ambos conceptos o ambos términos, la endocría y la heterosis, también dicen que es como las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Porque, ¿qué es la depresión por endocría? ¿Sí? Ocurre cuando a una planta, en el caso de las alógamas, que son las que sufren depresión por endocría, se las lleva a autofecundación, ¿sí? Recordemos que las plantas alógamas son especies que se cruzan, tienen una libre polinización, entonces son altamente heterocigotas, ¿sí? Y una de las razones por las cuales uno las tiene que autofecundar y llevar las líneas puras es para que esa línea pura luego sea utilizada para la formación del híbrido. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que autofecundar, hacer una autofecundación manual hasta llegar a línea pura y recién esa línea pura poder cruzar con otra línea pura y formar el híbrido, ¿sí? En este caso, al llevarlas a línea pura, o sea, a autofecundarlas, ¿sí? O sea, se saca polen de la espiga de la misma planta, de la panoja, perdón, de la misma planta, y se fecunda la espiga, ¿sí? Y así se realiza durante varias generaciones, hasta llegar a una línea pura, o sea, que se fijen en homocigosis la mayoría de los genes, ¿sí? Y al fijarse en homocigosis, hay una disminución del vigor, productividad y fertilidad, ya que empiezan a aparecer genes que están ocultos, genes recesivos, que generalmente están en estados recesivos, que están ocultos en el heterocigota o enmascarados en el heterocigota, y al autofecundarlos aparecen, y estos genes lo que provocan, como dice acá, una disminución del vigor de las plantas, de la productividad y de la fertilidad, ¿sí? ¿Y qué es la heterosis o vigor híbrido? Vendría a ser como todo lo contrario a lo que expresa la depresión por endocría, porque al cruzar dos líneas puras es como que hay hay un aumento del rendimiento, ¿sí? Volvés a restablecer el estado de heterocigosidad de ese individuo y vas a observar un mayor rendimiento, ¿sí? Por eso se dice que es una, o sea, muchos lo van a encontrar, como les acabo de decir, que son dos fenómenos que muy opuestos, pero que tienen, que sí o sí son importantes para la formación de las variedades híbridas. Vamos a empezar con lo que es la endocría o endogamia. La endocría comprende cualquier sistema de apareamiento que conduce a la homocigosis, ¿sí? Como ven acá, ustedes en las imágenes tienen cómo están realizando endocría, o sea, autofecundaciones, tanto en girasol, en maíz, donde sí o sí esta práctica debe ser manual, porque ya saben que son plantas alógamas y se fecundan libremente, o sea, tienen una polinización cruzada. Entonces, sí o sí, para que en el girasol, por ejemplo, se produzca la autofecundación, se debe cubrir con una bolsa el capítulo y dejar que se autopolinice. En el caso del maíz, lo que se hace es recoger con una bolsa el polen de la panoja y luego se cubre la espiga y se los deja unos días hasta que se produzca la fecundación, ¿sí? Por ejemplo, en las especies autógamas, ¿sí? Que es su tipo de reproducción es a través de la autofecundación. Acá, o sea, directamente, como ya tienen todos los genes fijados en homocigosis, o sea que ellas se autofecundan por sí solas. Nosotros no es que vamos a realizar autofecundaciones, sino que ellas, por su sistema de reproducción en esta especie, ya ellas ya se autopolinizan.
En las plantas alógamas, como les dije, sí o sí la autofecundación debe ser en forma artificial, debemos controlar la polinización para que llegar a línea pura en este tipo de especies. Existen diferentes tipos de apareamientos consanguíneos para obtener líneas puras. Una de ellas es la autofecundación, que va a ser la forma más extrema de endocría, ¿sí? Que es lo que vimos. Es cuando la planta recibe polen de la misma planta, ¿sí? O sea que se autofecunda. Podemos realizar cruzamientos de hermanos completos, que también lo vimos la clase pasada, cuando vimos selección en alógamas, que es cuando hacemos un control tanto de la madre como del padre y cruzamos. De medios hermanos es cuando una planta o la descendencia compartía un solo padre, ¿sí? O sea que esta planta, esta descendencia de acá de esta espiga va a ser medio hermano con esta otra, ¿sí? Y de las retrocruzas, que es cuando utilizábamos nosotros la F1 y la cruzábamos varias veces por uno de los padres, ¿sí? O sea que cualquiera de estos sistemas de apareamiento nosotros podemos utilizar para llegar a línea pura o líneas endocriadas, como también así se las llama. Nada más que, por ejemplo, ya vamos a ver con cuál de ellas llegamos más rápido y con qué metodología se llega en forma más lenta. Entonces, una línea endocriada va a ser un conjunto de individuos genéticamente uniforme y homocigota formado a partir de varios ciclos de autofecundación forzada de plantas de fecundación cruzada, ¿sí? O sea, vamos a realizar varias generaciones de autofecundación artificial y así vamos a llegar a líneas endocriadas. A partir de una planta se formarán teóricamente 2 a la n líneas endocriadas diferentes, siendo n el número de losis heterocigotas de la planta madre, ¿sí? Más o menos así es para calcular o para estimar cuántas plantas se van a formar o cuántas líneas endocriadas se van a formar a partir de la constitución genética de una planta según tenga el número de losis en estado heterocigota. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar, ¿sí? Cómo se realiza la autofecundación. También podemos cuantificar la endogamia, ¿sí? Y se lo cuantifica a través del coeficiente de endocría. ¿Qué es el coeficiente de endocría? Bueno, es el pasaje del estado natural del heterocigota a las especies, en las especies alógamas al de homocigosis forzadas. O sea que a través del coeficiente de endogamia o endocría nosotros podemos calcular el pasaje ese del estado natural del heterocigota o heterocigosis en especies alógamas al de homocigosis. Y este coeficiente de endogamia expresa la probabilidad de que un individuo reciba en un locus dado 2 alelos idénticos por descendencia. Y su valor va de 0 a 1, ¿sí? El coeficiente de endocría. Por ejemplo, en especies alógamas, el coeficiente de endocría va a ser 0, ¿sí? Porque son altamente heterocigotas. En cambio, en poblaciones autógamas, como su sistema de reproducción es la autofecundación y son homocigotas, este coeficiente de endogamia es igual a 1 o tiende a 1 en las poblaciones autógamas. Lo que tenemos acá es el coeficiente de endocría en especies diploides, ¿sí? Tenemos esta fórmula para poder estimar este coeficiente de endocría, donde F es el coeficiente de endocría
y su valor va a ser igual a 1 cuando haya una homocigosis completa, o sea que cuando todos los genes están fijados en homocigosis. F' también va a ser el coeficiente de endocría, pero de la generación anterior, ¿sí? Para el cual se esté midiendo. Y bueno, y el F va a ser igual a 0 cuando la población esté en panmixia. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos con qué metodología podemos llegar más antes a homocigosis, ¿sí? O ese coeficiente puede llegar más a 1. ¿Sí? Por ejemplo, en una primera generación, cuando nosotros utilizamos esta metodología de medios hermanos, el 12% de los, o el 0,12 va a ser o vamos a tener de individuos al estado homocigotas. Cuando utilizamos hermanos completos, va a ser el 25%. Y cuando autofecundamos, va a ser el 50%. ¿Sí? O sea que con la autofecundación vamos a llegar más rápido a homocigosis. ¿Sí? Por ejemplo, en una generación 5, ya con medios hermanos vamos a tener un 44% de homocigotas, con hermanos completos un 67% y con autofecundación más del 97%. Lo mismo acá es la comparación de la evolución del coeficiente de endogamia según los tipos de apareamientos, ¿sí? Volvemos nuevo, autofecundación, hermanos completos y medios hermanos, ¿sí? En el eje de las Y tenemos el coeficiente de endogamia, que dijimos que va de 0 a 1, y acá están las diferentes generaciones de autofecundación o del que practiquemos de hermanos completos o medios hermanos. ¿Sí? Como pueden ver, en una quinta generación, ya el coeficiente de endogamia o endocría llega a 1 o casi a 1 para el caso de la autofecundación. En cambio, para el caso de hermanos completos llega a casi un 0,7. Y para el caso de medios hermanos, a un 4, ¿sí? O sea, es más que nada para comparar qué sistemas podemos utilizar para poder llegar más rápido a homocigosis. Bueno, acá tenemos, el anterior era el coeficiente de endocría en diploides. Este es para especies poliploides. ¿Sí? Por ejemplo, para un autotetraploide se puede utilizar esta fórmula para estimar el coeficiente de endocría. ¿Sí? Ahí donde tenemos, bueno, F es el coeficiente de endocría, alfa es la probabilidad que dos gametas tengan alelos de cromátidas hermanas, y F dijimos que era el coeficiente de la generación anterior. Acá también tenemos para poder comparar qué especies pueden llegar a endogamia o a endocría o a homocigosis, comparando un diploide con un tetraploide, ¿sí? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, el diploide va a necesitar menos generaciones de autofecundación para poder fijar todos los genes en homocigotas que un tetraploide. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros autofecundamos acá el heterocigota, la F1, ya en la F2, el 50% de los individuos son homocigotas y el 50% son heterocigotas. En cambio, en un individuo tetraploide, cuando autofecundemos esta F1, en la F2 solo el 5,55% de los individuos van a ser homocigotas y el resto van a ser heterocigotas, ¿sí? O sea que en un individuo tetraploide vamos a necesitar más generaciones de autofecundación o de cruzamientos de medios hermanos o hermanos completos para poder llegar a homocigosis. Lo mismo demuestra acá este cuadro donde tienen el porcentaje de homocigosis en el eje de las Y y las generaciones en el eje de las X, ¿sí? Profe, ¿qué significaba alfa en la fórmula de poliploides? Ya te digo, la
probabilidad de que dos hermanos, la probabilidad de que dos gametas tengan los alelos de las cromátidas hermanas. ¿Sí? O sea, no es que los vamos a utilizar esta fórmula, pero es para que ustedes sepan que son las diferentes formas de cuantificar el coeficiente de endocría. No es lo mismo cuantificar en una especie diploide que en una especie poliploide. Listo, profe, gracias. Bien. Bien. Entonces, la endogamia o endocría es producida como consecuencia de cruzamiento entre individuos emparentados, ¿sí? Ocurre cuando las poblaciones se mantienen con un número pequeño de individuos. Y bueno, y esto trae consecuencias. Hay un aumento en la frecuencia de homocigotas, disminuye en la frecuencia de los heterocigotas y las poblaciones se hacen más uniformes. Y por lo cual también aumenta el F, que es el coeficiente de endogamia o endocría. En poblaciones que normalmente presentan fecundación cruzada, trae como consecuencia la depresión por endogamia o endocría. ¿Por qué se produce esta depresión consanguínea o depresión por endogamia? Existen, dos hipótesis. Uno es la hipótesis de la dominancia y el otro es la hipótesis de la sobredominancia. La hipótesis de la dominancia, que más o menos les expliqué hace un momento, es la homocigosis destapa la expresión de los genes detrimentales ocultos en el heterocigota. Dijimos que generalmente los genes que producen depresión por endogamia o depresión por consanguinidad o consanguínea están al estado recesivo. Entonces, en una población que es heterocigota, estos van a estar ocultos o enmascarados en los heterocigotas. Al autofecundarlos, recién van a aparecer estos genes en estado recesivo y ahí se van a expresar y van a observar en las poblaciones un menor vigor de las plantas, menor altura o menor productividad. La otra hipótesis, que es la hipótesis de la sobredominancia, es que el heterocigota de por sí, o sea, el estado de heterocigosidad es superior al homocigota. ¿Sí? Esas serían las dos causas o por qué se explica que en estas poblaciones hay depresión por consanguinidad o depresión por endocría. Entonces, la aparición de los caracteres recesivos deleterios en generaciones tempranas se pueden eliminar los genes indeseables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes cuando se expresa esta depresión por consanguinidad o endocría? Es menor desarrollo vegetativo en las plantas, una reducción de la tasa de crecimiento, descenso importante de la producción, ¿sí? Generalmente estos genes deleterios o detrimentales, lo que más te afectan es el estado reproductivo o el estado productivo de la planta. Dificultades en la conservación del fenotipo, disminución de la aptitud reproductiva, diferenciación progresiva y rápida del material en líneas consanguíneas bien definidas, ¿sí? Son algunas consecuencias de la endocría. Por ejemplo, en el maíz, ¿qué es lo que van a observar? Es pérdida de vigor, plantas deficientes en clorofila, tallos frágiles y quebradizos, plantas enanas, espigas pequeñas, panojas mal formadas y reducción en la productividad. ¿Sí? Todo esto son consecuencias por llevarlas a las plantas que son, su estado natural es la fecundación cruzada y obligarla a que estén en estado de homocigosis. Por ejemplo, acá tenemos la reducción del tamaño de altura de las plantas en sucesivas generaciones de autofecundación. ¿Sí? Partimos de unas plantas en maíz que tienen una buena altura y a medida que la vas autofecundando,
generación tras generación, vamos obteniendo plantas que son más pequeñas y este carácter se fija recién a la sexta generación de autofecundación, entre la sexta y octava generación, donde por más que vos sigas autofecundando, ya la planta no disminuye más la altura, se queda ahí. ¿Sí? Por eso esa altura de planta se fija aproximadamente en 5 o en 8 generaciones de autofecundación. En cambio, otros caracteres que son más complejos, como el caso de producción de grano, necesitas un promedio de 25 generaciones para poder fijar ese carácter. Sí, acá están las plantas albinas, sí, que se observan en el caso del maíz. ¿Sí? Esta vendría a ser una planta albina que en este caso van a ser letales porque no va a sobrevivir. O plantas amarillas y cloróticas. ¿Sí? Son todos los que se pueden observar. ¿Cómo es la endocría en especies poliploides? ¿Sí? La depresión por endocría es más intensa en especies alógamas poliploides, tales como es el caso de la alfalfa. ¿Sí? La alfalfa es un caso particular comparado con el maíz y comparado con otros cultivos en cuanto a la depresión por endocría, ¿sí? Es la especie que más sufre depresión por endocría, ¿sí? Por ejemplo, con una segunda autofecundación, generalmente ya no deja descendencia. Entonces no podríamos llegar a líneas puras porque autofecundándola por segunda vez ya directamente no tenemos, como les dije, descendencia. Entonces la autofecundación acá produce una pérdida de la fertilidad y de la producción de semilla. Esta hace que puedan ser mantenidas con grandes dificultades por medio de semilla después de la primera o segunda autofecundación o que no puedan mantenerse directamente. Profesora, ¿y al trigo también le sucede lo mismo? No, porque el trigo es una especie autógama. Y dijimos que las especies, como está acá, justo viene la diapositiva de las autógamas, pero ya lo veníamos hablando en clases anteriores, que las especies autógamas, como su sistema de reproducción es la autofecundación, no sufren depresión por endocría, porque ya su proceso evolutivo que fueron pasando año tras año, fueron eliminando esos genes deleterios, detrimentales, y no presentan depresión por endocría, ¿sí? Es como dice acá, si la depresión por endocría es mínima, ¿sí? Los individuos con genotipos homocigotas son usados como cultivares, ¿sí? Recuerden que cuando vimos los métodos de autógamas, una variedad es una línea pura ya a comercializar, o sea que se la comercializa como línea pura. En cambio acá en alógamas, la línea pura obtenida no la podés comercializar como una variedad, porque no tiene valor comercial. Es un producto intermedio que lo utilizamos posteriormente para formar las variedades híbridas. Dice, en especies como cebada, trigo, poroto, arroz, soja, tomate, no hay efectos adversos de la endocría ni pérdida de vigor. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. No sé por qué me apareció este cartel acá. Bueno, respuesta o sea, cómo es el caso de la endocría en diferentes cultivos. Tenemos cultivos que son poco tolerantes, como es el caso, dijimos, de la alfalfa, que tras 2 o 3 generaciones de autofecundación, la mayoría de las líneas se pierden. Después hay cultivos que son tolerantes a la endocría, como es el caso de las cucurbitáceas, que poseen una alta tolerancia a la endocría, o sea que no sufren depresión por endocría por más que la autofecundemos y la llevemos a homocigosis. En el caso de la cebolla, el centeno y el girasol, en general parecen también pocos afectados por la endocría. En el caso de del maíz, tienen una posición intermedia. Un 20 al 30% de las líneas llegan a altos niveles de homocigosis respecto
a la población original. Algunos aspectos de la endocría, bueno, en caracteres sin efecto de dominancia, no se va a detectar depresión por endocría. La depresión por endocría es un fenómeno intrapoblacional, o sea que ocurre dentro de una misma población. Y las ventajas de la endocría en alógamas es reducir la frecuencia de alelos recesivos deleterios, o sea que nosotros tenemos la ventaja de poder llegar a una línea endocriada en alógamas es que a medida que vamos autofecundando, vamos eliminando esos genes deleterios detrimentales que existen en esa población. Y por otro lado, la otra ventaja es que incrementa la variancia genética entre individuos de una población, ¿sí? Porque hacia el final de esa población podemos llegar a varias líneas puras que van a ser diferentes unas con otras. Por eso dice incrementa la variancia genética entre individuos de una población. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la heterosis o vigor híbrido, que es todo lo contrario a la depresión por endocría. Bueno, la heterosis o vigor híbrido es la superioridad de los individuos híbridos descendientes de un determinado cruzamiento respecto a sus progenitores. ¿Me disculpan un segundo? Ya estoy. Entonces, dijimos que la heterosis o vigor híbrido es la superioridad de los individuos híbridos descendientes de un determinado cruzamiento respecto a sus progenitores. ¿Sí? O sea, que es la superioridad de la F1 con respecto a los parentales. Como pueden ver acá, ustedes tienen dos líneas puras, la MO17 y la B73. Que estas dos líneas puras, para llegar a la línea pura, primero se las autofecundó durante varias generaciones. ¿Sí? Entonces, al cruzarlas, ambas líneas, se obtiene el híbrido, la F1, que es totalmente superior con respecto a sus progenitores. Esto es para el caso de tamaño mazorca. Y acá tenemos en la otra imagen para altura de planta, ¿sí? Nuevamente está la línea MO17, como ven tiene una menor altura, al igual que la B73, que también tiene menor altura. Cuando cruzan ambas líneas, obtienen el híbrido donde expresa mayor altura, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para medir la heterosis? Existen dos criterios. Uno es que el híbrido supera la media de los progenitores. Y el otro es que el híbrido supera el progenitor superior, ¿sí? Esos serían los dos criterios para poder medir heterosis. Entonces, uno es que este híbrido supere la media de los progenitores. Y el otro criterio es que el híbrido supere al progenitor de mayor valor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos líneas puras y tenemos el híbrido, producto del cruzamiento entre ambas líneas. Tenemos la línea A de 200 kilogramos, la línea B de 300 kilogramos y el híbrido de 280 kilogramos. ¿Sí? Entonces, el promedio entre de ambos padres va a ser de 250. Según el primer criterio, para medir la heterosis va a ser 280, que es el híbrido, menos 250, ¿sí? Vamos a medir primero según la media de los progenitores, ¿sí? Entonces va a ser 30 kilogramos, es lo que
va a medir la heterosis, o sea que en porcentaje tendríamos un 12% de incremento. Pero en el segundo criterio no habría heterosis, porque dijimos que el segundo criterio era que la F1 sea superior al padre de mayor valor, y acá la F1 es inferior al padre de mayor valor. O sea, tendríamos heterosis según el primer criterio, pero no según el segundo criterio. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál es el porcentaje mínimo? A ver, ¿cómo? ¿Cuál sería el porcentaje mínimo que debe tener 15, 20 o a partir de 10? Generalmente, para que se considere, o sea, y ese híbrido salga al mercado, es que la F1 tenga un 20% más que el padre de mayor valor, un 15, un 20%. Profe, ¿los cruzamientos que hacemos son como veníamos haciendo? O sea, de cultivar el polen en una y ponerlo en el estigma del otro, ¿o hacemos que se crucen naturalmente? Bueno, en este caso, como estás en alógamas, vas a dejar que se crucen libremente. No hace falta porque el agente polinizador del maíz, ¿quién es? El viento. Sí, el viento. Entonces vas a dejar que se polinice libremente y el viento lo va a polinizar. Por eso vas a poner, según el ambiente y la capacidad de esa línea de producir polen, vas a usar cualquiera de las proporciones que en ese momento sean necesarias, ¿sí? En el caso del girasol, si estarías produciendo híbrido de girasol, ¿qué haría falta? ¿Cómo se poliniza el girasol? Por insectos, digamos. Por insectos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber alrededor del campo? Es colmenas, para que se produzca la fecundación. ¿Sí? Profe, y en este caso, cuando llevamos campo, digamos, yo tengo la línea A y la línea B, ¿qué pongo? ¿Las pongo intercaladas o tengo que poner así como hacíamos en los casos anteriores? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé cuando vimos androesterilidad y cómo producíamos los híbridos? Claro, que hacía uno que hacía de macho y 4 que hacían de hembra, digamos. Sí, entonces vos, por ejemplo, tenés que tener 2 sembradoras, ¿sí? Lo ideal es eso, que tengas 2 sembradoras. Una sembradora para la semilla que va a ser de madre y la otra sembradora para la semilla que va a ser de padre. Las tolvas son individuales en la sembradora, se hace la mezcla de los tolvas. ¿Cómo? Que las tolvas para las semillas son individuales, se pueden hacer la mezcla dentro de la misma sembradora directamente. ¿Qué mezcla decís que podés hacer? De variedades. Hay un trabajo que leí del INTA de Pergamino que estaban trabajando contra el gusano cortador del tallo y usaban variedades resistentes y las mezclaban dentro de la misma sembradora. Sí, tolva de por medio, cada 2 tolvas. Pero no es lo mismo cuando vayas a hacer un ensayo para resistencia a enfermedades que para producir un híbrido. Porque esos ensayos son menos superficie que vas a ocupar, y en el caso del maíz ocupas hectáreas para producir semilla híbrida para poder comercializar. Entonces lo ideal es sí o sí que utilices una sembradora para que tengas las plantas que van a ser de madre, y para la variedad que va a ser de padre, otra sembradora. Entonces, si vos estás haciendo una proporción 3:1, vas a pasar una vez, o sea, 3:1 quiere decir una de padre por 3 de madre. Vas a pasar una vez la sembradora del padre y 3 veces vas a pasar la sembradora que hace de madre, que tiene la semilla, las líneas que hacen de madre, y así vas a ir sembrando. Y toda la semilla que coseches, el híbrido va a ser sobre las líneas que hacen de madre. Sigue manteniendo las proporciones que ya veníamos usando en Androesterilidad, digamos. Exactamente.
Ah, bien, ¿sí? profe, listo. Y acá en este caso, vos no vas a necesitar, si estás en alógamas, vos no necesitas hacer esa fecundación o ese cruzamiento artificial porque ellas se polinizan libremente, ¿sí? Ya sea por el viento, ya sea por insectos. En el caso de autógamas, sí lo vas a tener que hacer en forma artificial, siempre y cuando, por ejemplo, si recuerdan en arroz, ¿qué hacía el señor? Con una soga, esparcía, movía las plantas para que se llegue polen a las diferentes, de las plantas polinizadoras a las plantas que hacen de madre, ¿sí? En el caso del tabaco, como es autógama y no es por insecto, se hace en forma manual, tienen que ir con un pincel, el polen, ir fecundando flor por flor, o sea, siempre depende si es autógama o es alógama y quién es el agente polinizador para poder hacer las prácticas de cruzamiento. Bien, ¿De profe. acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, acá tenemos otro ejemplo donde, bueno, la línea A sigue siendo 200 kilogramos, la línea B es 300 kilogramos y ahora ya tenemos un híbrido, la F1 es 430 kilogramos, ¿sí? Según el primer criterio, comparándola con la media de ambos progenitores, ¿sí? Sería una ganancia, la heterosis sería de 180 kilogramos, o sea, un porcentaje del 72% de incremento habría acá. Para el segundo criterio, comparándola con el padre de mayor valor, la heterosis sería de 130 kilogramos, en porcentaje sería el 43% de incremento. Ay, se me cortó. Ya vuelvo a compartir. No sé qué pasó. Bien. Entonces, el fenómeno de la heterosis se ha observado en numerosas especies para diversos caracteres, ¿sí? Por ejemplo, acá en maíz tenemos para altura de planta, para el tamaño de la mazorca, en trigo también se ha observado, ¿sí? En animales también se ha observado heterosis. Entonces, las líneas con frecuencias alélicas diferentes. ¿Cuándo vamos a observar, o sea, vamos a obtener o aprovechar esta máxima heterosis? Cuando utilicemos líneas que sean totalmente diferentes o que pertenezcan a grupos heteróticos diferentes, ¿sí? Ahí es donde más se va a expresar la máxima heterosis. ¿Qué son los grupos heteróticos? Son grupos que se caracterizan cada uno que tienen caracteres en común, pero que a su vez se diferencian de otros grupos, ¿sí? Entonces así van armando grupos para sacar, por ejemplo, podemos sacar una línea del grupo heterótico 2 y otra línea del grupo heterótico 1 y formar el híbrido. Entonces, mientras esas líneas con las cuales vamos a formar el híbrido pertenezcan a grupos heteróticos diferentes, es cuando se va a expresar la máxima heterosis. Estos grupos heteróticos, además de tener o caracterizarse por características agronómicas o caracteres morfológicos, también pueden ser grupos heteróticos pertenecientes a diferentes áreas geográficas, ¿sí? Porque generalmente acá en la Argentina se trae, en el caso del maíz para formar el híbrido, se cruzan con líneas de Argentina o líneas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces son grupos heteróticos totalmente diferentes, de distinto origen, para cruzarlos y obtener los híbridos. Sí, como dice acá, existen varios grupos heteróticos, los dentados precoces, los dentados semiprecoces, los cristalinos,
¿sí? De ahí de cada grupo se saca una línea, se evalúa su aptitud combinatoria, que lo vamos a ver la próxima clase, y recién ahí se forman los híbridos. Entonces, la heterosis se puede expresar como mayor adaptación, aumento de rendimiento, mayor resistencia a plagas y enfermedades, mayor tolerancia a estrés ambientales, incremento de la velocidad de crecimiento, mayor tasa fotosintética, mayor precocidad, aumento en altura, ¿sí? Son todos características que se puede expresar la heterosis. Acá es muy importante que tengan en cuenta estos conceptos de la segregación transgresiva y de la heterosis, ¿sí? Ya vimos, cuando vimos autógamas, vimos herencia transgresiva. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo observábamos herencia transgresiva? ¿O qué era la herencia transgresiva? Cuando la media de la progenie superaba las de los padres, digamos. Más que nada, no, lo que acabas de decir trae confusión, trae confusión con lo que es la heterosis. Porque dijimos que en la heterosis también la media de la progenie, que en este caso es la F1, es superior a los progenitores, entonces estaríamos hablando de lo mismo, y no es lo mismo. ¿Qué era la herencia transgresiva? ¿Se acuerdan que era la herencia? Cuando la progenie mostraba un valor mayor a alguno de los progenitores, ya sea para arriba o para abajo. Pero que cuando vos decís progenie, me hace referencia, puede ser la F1, puede ser la F2, puede ser la F3. La F1. No, la F2. La F2 sería proponían los valores de los padres. Es la F2, a partir de la F2. ¿Y qué modo de acción génica aprovechaba la herencia transgresiva? La dominancia. La sobredominancia. Efecto aditivo. La adición, profe. Repasen para el parcial, repasen para el recuperatorio. Aditividad, ¿sí? Aditividad, ¿sí? La herencia transgresiva tenía un modo de acción génica aditiva, ¿sí? Cuando podemos observar estos individuos transgresivos. A partir de F2 en adelante, podemos observar individuos que superen el valor de los padres, ¿sí? Y son, el modo de acción génica es aditivo porque ya esos individuos tienen que estar fijados los genes en homocigosis. Por eso, a medida que vamos avanzando las generaciones de autofecundación, que es a partir de F2, podemos identificar esos individuos, ¿sí? Transgresivos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la segregación transgresiva y la heterosis? ¿Sí? Acá dice, la segregación transgresiva es la base de los esfuerzos de muchos mejoradores clásicos. Tiene similar apariencia fenotípica, pero no indican mecanismos genéticos similares, ¿sí? Porque ambos se explican por diferentes mecanismos genéticos. Una, como dije, la herencia transgresiva, que son individuos que podemos identificar a partir de F2 que superan el valor de cualquiera de los progenitores, pero que el modo de acción génica es aditivo. En cambio, la heterosis, ¿dónde la vamos a observar? ¿En qué generación? La F1. En la F1, ¿sí? Sí. Esa F1 es la que va a ser superior a uno de los padres, ¿sí? Y además no va a estar dada por los efectos genéticos que la van a explicar, que ya lo vamos a ver en las teorías de la heterosis. Puede ser la dominancia o sobredominancia, ¿sí? Por eso son totalmente diferentes estos dos mecanismos.
¿Qué es lo Profe, que- entonces, en esta que estamos viendo, se hace por efecto de dominancia y en el otro por efectos aditivos. ¿Esa es la Sí, diferencia? Ah, claro, bien. porque Además la de la F1, generación del ¿cómo sol. es? ¿En qué estado está la F1 del híbrido? Estado homocigota. No, Heterocigoto. heterocigota. O sea, que parte de dos líneas puras, profe. Claro. Heterocigota, porque vos estás cruzando dos líneas puras para formar el híbrido. Entonces tu F1 es totalmente heterocigota y en una heterocigota Claro, el perfecto de modo de acción dominancia. génica que vas a aprovechar va a ser las de dominancia. Por eso lo vas a observar en esa generación, en esa F1 y después ya no lo podés mantener a esa expresión en la F1 al estado heterocigota, ¿sí? Porque ahí es donde expresa su máximo valor. Y esto también explica un poco por qué los productores tienen que comprar todos los años la semilla híbrida y no pueden utilizar la misma semilla año tras año, porque la máxima heterosis se observa en esa F1, ¿sí? Después ellos pueden cosechan la semilla, pueden volver a sembrar y ya el rendimiento les reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Bien, profe. Entonces, ¿qué tenemos acá para que ustedes vean un poquito la diferencia entre los efectos de transgresividad y los efectos heteróticos? Tenemos poblaciones RILs, las poblaciones F2, la F1 y acá los parentales, ¿sí? Las RILs, dijimos que eran, que ya también los nombró una vez el ingeniero en cuantitativa, que son líneas endocriadas, ¿sí? Que pasaron varias generaciones de autofecundación, o sea, cruzaste, por ejemplo, acá tuvieron, mira, para altura de planta estamos, ¿sí? Tenemos diferentes líneas RILs, todas estas son líneas RILs, primero, para obtener estas líneas RILs, lo que se hizo es cruzar ambos progenitores, B73 por MO17, obtener la F1, y la F1 se autofecundó por varias generaciones y se obtuvo las líneas RILs, que son estas de acá, y que se las graficó acá en esta curva que está de rojo, ¿sí? También se graficó la población F2, ¿sí? Y se indicó el valor de la F1 y el valor de los parentales. En esta población, como ven acá, la F1, como es el híbrido, es el que sí o sí va a tener un mayor valor que la F1. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice que tiene una media cercana a 300, mientras que la F2 tiene una media de 260, 265 por ahí, ¿sí? Entonces, y a su vez, las RILs, que son líneas homocigotas endocriadas, tienen una media igual a la media de los parentales, ¿sí? Si observamos estas RILs, podemos observar individuos transgresivos en esta población, ¿sí? Porque van a haber individuos que superen el valor de los padres, ya sea para el lado izquierdo o el lado derecho de la curva, ¿sí? Que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, este individuo que es de 180 o más de 180, ese individuo va a seguir midiendo 280. ¿Por qué? Porque los genes están fijados, ¿sí? Están fijados en homocigosis. Y por otro lado, bueno, también se expresa, como les decía, la heterosis, porque se ve que cuando cruzas dos líneas puras, la F1 es superior a los parentales, ¿sí? Porque los parentales están acá en menos de 240 y el híbrido F1 está cerca de 300, ¿sí? Entonces, para este carácter que es altura de planta en maíz, estaría explicado tanto por efectos aditivos como no aditivos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Acá tenemos una expresión fenotípica esperada a partir de los efectos genéticos, ¿sí? Donde tenemos, por un lado tenemos P1, por otro lado tenemos P2. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cruzamos P1 y P2? Cuando cruzamos P1 por P2 y nos da que la media de ambos, de la F1, es igual a la media de los progenitores, no es igual, sino es intermedia entre ambos progenitores, vamos a tener efectos genéticos aditivos, ¿sí? Cuando crucemos P1 y P2 y la media de la F1 nos dé intermedia entre ambos progenitores, nosotros vamos a tener efectos genéticos aditivos. Cuando la media de la F1 tienda a uno de los progenitores, vamos a tener dominancia parcial, ¿sí? Como en este caso de acá que estoy indicando. O cuando la media sea igual a la media, o sea que la media de la descendencia sea igual que la media de uno de los progenitores, como en el caso vamos a tener dominancia completa. Y cuando la media de esa F1 o de la descendencia sea superior a uno de los progenitores, vamos a tener sobredominancia, ¿sí? ¿Lo entienden estos de los efectos genéticos? ¿Cómo lo observarían? Cuando hay aditividad, cuando hay dominancia y cuando hay sobredominancia. ¿Cuándo era aditividad, profe? ¿Puedes repetir? Disculpe. Sí, o sea, nosotros acá lo que tenemos es P1 y P2, ¿sí? Estos son los valores del padre 1 y del padre 2. Y los otros serían las F1, o sea, el producto del cruzamiento de P1 y P2. Cuando esa F1 sea intermedia entre el P1 y P2, vamos a tener efectos de aditividad, ¿sí? ¿Sí? Porque ven acá que es intermedia entre P1 y P2. Cuando esa F1 tienda al valor de uno de los progenitores, vamos a tener dominancia parcial, como es en este caso. Y cuando a esa F1 tenga el mismo valor que uno de los padres, que en este caso tiene igual el valor a P2, tenemos dominancia completa. Y cuando esa F1 sea superior a uno de los padres, hay sobredominancia. Ya tanto sea que uno busque mayor altura o menor altura de planta, profe, ¿sería así? Esto es según cuando vos cruces, cómo es tu descendencia comparándola con los padres para darte cuenta qué tipo de efectos genéticos están involucrados en la expresión de ese carácter. Bien, profe. Profe, ahí tendríamos heterosis solamente en la sobredominancia o también en la dominancia completa. También puede ser, depende, por eso es si vos podés compararlo con uno de los padres. O sea, yo les dije que tienen dos criterios de medir heterosis. Una es que sea igual que sea superior a la media de ambos progenitores. Y la otra es que sea igual a la media del progenitor de mayor valor. Y después también pueden encontrar que sea superior a ambos progenitores. Para cualquiera de los tres casos puede haber heterosis. Sí, perfecto, gracias. Entonces, la heterosis es debida a la contribución de muchos locis, o sea, de muchos QTLs. Pero también se ha encontrado, en el caso del tomate, que hay efectos heteróticos debido a la contribución de un solo locus, ¿sí? Es como para información, más que nada. Entonces, ¿cuáles son las bases genéticas de la heterosis? ¿Sí? Las bases genéticas de la heterosis aún no se han definido claramente, ¿sí? Todavía, si bien se han propuesto 3 teorías, pero aún se sigue estudiando este tema de cuáles son las causas de la heterosis. Tenemos 2 hipótesis principales. Una es la hipótesis de la dominancia, la otra es de la sobredominancia, y la tercera es la epistasis, que vendría a apoyar tanto a la
hipótesis de la dominancia como la sobredominancia. ¿Qué quiere? Empecemos con la hipótesis de la dominancia, ¿sí? Dice, la heterosis se atribuye a la acción conjunta de varios locis donde en cada uno de ellos los alelos favorables son parcial o completamente dominantes. La superioridad de los alelos dominantes sobre los recesivos. Heterosis es directamente proporcional al número de genes dominantes contribuidos por cada padre. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el individuo tenga más genes al estado dominante, va a ser más heterótico. Por eso ustedes ven acá donde dice que este homocigota va a ser igual al heterocigota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una línea pura podría comportarse igual que un heterocigota. O sea, que podría expresar vigor híbrido una línea pura. ¿Sí? Por eso es la teoría de la dominancia, donde ese individuo en su constitución genética asume la mayor cantidad de alelos al estado dominante, puede demostrar o puede ser tan heterótico como el individuo heterocigota, o sea, como la F1. Pero esta teoría tiene objeciones. Una de ellas es que aún no se ha encontrado esa línea pura que rinda o que exprese esa heterosis como el individuo heterocigota. Se dice que se debería trabajar con poblaciones grandes para poder encontrar en esa población esa línea que tenga todos los genes al estado homocigota dominante. O sea, no existe hasta el día de la fecha alguna línea que sea no se encontró, homocigota. no es que no exista, sino no se encontró esa línea. Que sea totalmente homocigota, digamos. Claro, que exprese la misma, el mismo vigor híbrido que el heterocigota. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros, como estamos en caracteres cuantitativos y están gobernados por muchos genes, se hace más complejo la probabilidad de encontrar ese individuo con todos los genes que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, con 5 locis, hablamos solamente de 5 locis, con una probabilidad del 99% tendríamos que tener 218 plantas para que una de ellas tenga la combinación deseada. Pero si hablamos de 20 locis o de 10 locis, necesitamos 7.000 plantas y así, porque nosotros no trabajamos con caracteres de herencia simple, estamos trabajando con caracteres cuantitativos que están gobernados algunos por cientos de genes y no tan solo seleccionamos por un carácter, sino seleccionamos por varios caracteres. Entonces se hace más complejo y deberíamos tener poblaciones grandes que son difíciles de trabajar. Entonces, hasta el momento, los mejoradores o los que están estudiando no han podido encontrar esa línea pura que rinda lo mismo que un heterocigota, ¿sí? Por eso es una de las causas de por qué no se aprueba o no se toma esta... ¿Me disculpan un segundo, sí? Disculpen. Entonces, por eso es hipótesis. Todavía están estudiando cuáles serían realmente las causas de que de que se explique por qué se produce este vigor híbrido en la F1 o en algunos cultivares.
La otra hipótesis es la hipótesis de la sobredominancia, ¿sí? Acá el estado de heterocigosis es la causa de la heterosis. O sea, ya no hablamos de dominancia acá, sino que el mismo estado de que el individuo, que es AF1, se encuentre en el estado de heterocigosidad, va a ser la causa de la heterosis. O sea que el heterocigota es superior a cualquiera de los homocigotas. Un incremento del vigor es directamente proporcional a la magnitud de los heterocigotos. O sea que mientras más heterocigosis haya en esa F1, más vigor híbrido va a encontrar o vamos a encontrar en ese individuo. Los alelos más divergentes presentarán más heterosis que los alelos menos divergentes. Sí, eso les decía, que para formar el híbrido, sí o sí debían encontrar o cruzar líneas que estén lo más alejados, o sea, que sean más divergentes o que pertenezcan a grupos heteróticos diferentes. Entonces, acá sí, según la hipótesis de la sobredominancia, el heterocigota va a ser superior al homocigota. Y la tercera teoría, que es la teoría de la epistasis, es muy importante esta teoría porque lo que hace es venir a apoyar a ambas teorías, tanto de dominancia como de sobredominancia. Recuerden que cuando vimos nosotros los efectos genéticos de epistasis, nosotros teníamos tres tipos de interacciones. Una era la aditiva por aditiva, ¿sí? La otra era dominancia por dominancia y la otra aditiva por dominancia. Las interacciones epistáticas, aditiva por aditiva, son las que van a apoyar a la teoría de dominancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la dominancia, ¿qué dijimos? Que el individuo homocigota dominante, o sea, el A grande, B grande, ese individuo es el que va a ser tan heterótico como la F1, el heterocigota. ¿Y en qué estado están esos individuos? En homocigota. Entonces, ¿qué interacciones epistáticas vamos a observar? Va a ser aditivo por aditivo. Aditivo de A por aditivo de B. ¿Sí? En el caso de la teoría de la sobredominancia, estamos diciendo que el heterocigota es el que muestra superioridad sobre el homocigota dominante. Y en el heterocigota, ¿qué estamos observando? ¿Qué tipo de interacciones? Dominante por dominante. ¿De acuerdo? ¿Lo ven en las diferencias, cómo apoya cada una de las teorías? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, esta es una manifestación fenotípica de la heterosis en maíz, que ya lo vimos para altura de planta. ¿Sí? Por ejemplo, el maíz dice rinde 2 a 3 veces más que sus líneas parentales. Existen caracteres también que no exhiben heterosis, como por ejemplo la resistencia a factores bióticos y abióticos. Bueno, y una pregunta es, ¿cuál es su influencia sobre el rendimiento de los híbridos? Sí o sí hay, o sea, influye estos factores en el rendimiento de cualquier cultivo. Pero bueno, existen caracteres que no necesariamente van a exhibir heterosis. Lo que tenemos acá es el rendimiento de los híbridos simples y promedio de sus líneas parentales, ¿sí? Comparar cómo fue entre 1970 y el 2010 el rendimiento de las líneas puras que están en rojo y los híbridos simples, ¿sí? En un principio, si pueden ver acá, o sea, ambos suben, o sea, si bien ambos se mejoró el rendimiento tanto de las líneas puras como de los híbridos simples, ¿sí? Ya cuando veamos un poquito la semana que viene ya vamos a explicar quiénes fueron primero que aparecieron, porque primero se encontró los híbridos simples, pero no tuvieron éxito, después los híbridos triples, después los dobles,
lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos formación de variedades híbridas. Pero esto más que nada para que ustedes vean a través de los años de la mejora y del manejo agronómico cómo se fue mejorando el rendimiento tanto de las líneas puras como de los híbridos simples. Y esto es el rendimiento promedio de las diferentes variedades que en maíz, ¿sí? Que en un principio se empezó con las variedades de polinización libre o polinización abierta, ¿sí? Luego los híbridos dobles, luego los híbridos simples, y a estos híbridos simples luego aparecieron, se les introdujo los organismos genéticamente modificados y los transgénicos, ¿sí? Ven cómo va aumentando o cómo aumentó el rendimiento a través de los años, tanto con la mejora y el manejo agronómico. ¿Sí? Estos son algunos valores de heterosis para diferentes caracteres, ¿sí? En maíz, ¿sí? Ahí pueden observar, por ejemplo, en rendimiento hay es la max, es que tiene más heterosis, ¿sí? Un 34%. Sí, y acá también hay otros caracteres donde ustedes luego pueden observar cuáles son los caracteres que más expresan la heterosis. Después acá que tenemos implicancia de la heterosis en el desarrollo de cultivares. Y tenemos, bueno, como producto final nosotros lo que buscamos es obtener los híbridos. Y esta obtención de los híbridos se debe hacer una producción de semilla híbrida a gran escala, ¿sí? Se debe utilizar grandes superficies para obtener la suficiente semilla para poder comercializar. Para obtener esos híbridos se deben obtener primero las líneas puras, las líneas parentales, a las cuales se le debe medir la aptitud combinatoria, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y facilitar el cruzamiento. Y muchas veces se hace uso de la androesterilidad para poder facilitar el cruzamiento. Cuando no es necesario, directamente se procede a realizar una castración manual. Sí, yo les comentaba la semana pasada cuando vimos androesterilidad que antes, años atrás, sí se utilizaba la androesterilidad en maíz para producir los híbridos. Pero actualmente es más económico realizar el despanojamiento manual, ¿sí? Ya existen maquinarias que te van despanojando las plantas y ya esas plantas despanojadas hacen de madre y se les deja que se crucen por la línea polinizadora. Y bueno, y acá también para comparar el efecto de heterosis tanto en especies autógamas como en alógamas. Mayores resultados siempre se obtuvo en especies alógamas que en autógamas. Bueno, para recordar, dice que la heterosis es un fenómeno opuesto a la depresión por endocría, ¿sí? Que es lo que vimos en principio de la clase. La heterosis depende principalmente de efectos de dominancia y sobredominancia, ¿sí? Que son las dos teorías que nos explican la heterosis. Recientemente también se postula que la epistasis juega un papel importante. Si la acción génica predominante es estrictamente aditivo, no se detectará heterosis con relación a los padres. En general, cruzas entre genotipos con gran divergencia genética, o sea, con gran distancia genética, muestran una F1 con alta heterosis. La manifestación de la heterosis depende del grado de endocría de los padres. Bueno, esta es una diapositiva de la heterosis. Bueno, y algunas perspectivas es el empleo de marcadores moleculares para proceder, para predecir la heterosis antes de la evaluación a campo, ¿sí? Realizar correlaciones entre las distancias genéticas y heterosis y también identificar grupos heteróticos, ¿sí? Antes de formar
En las variedades híbridas, sí o sí se debe evaluar a las líneas con las cuales vamos a formar ese híbrido. ¿Sí? Y esa evaluación, bueno, lo podemos hacer a través de marcadores moleculares y hacer correlaciones y medir sobre todo las distancias genéticas que hay en esas líneas. Mientras más alejadas, es mejor porque van a mostrar una máxima heterosis. Y bueno, y algunas conclusiones o consideraciones son, aunque la heterosis es universalmente utilizada en la agricultura, no se ha logrado hasta ahora establecer sus causas, por lo que esto está en continuo, es una incógnita aún y se sigue estudiando. No hay una única y simple explicación para la heterosis, por el contrario, es factible que ésta surja como consecuencia de una diversidad de diferentes mecanismos. La heterosis resulta generalmente de la acción de locis múltiples. Distintos locis afectan la heterosis de manera diferente según su atributo y combinaciones híbridas. Sí, eso es todo. Sí. ¿Alguna consulta? Recording stopped. Y eso va a haber que leer, profe. Ya van a ir saliendo la consulta medio que leamos. Sí, es bastante, no es largo, pero es bastante complejo porque te incluye muchos conceptos de los que ya venimos viendo. Y hay que tratar de relacionar lo que fuimos viendo con lo de ahora. Yo voy a tratar de ver si puedo actualizar. Teníamos un apunte en la cátedra y les voy a tratar de subir porque no tengo otra, tengo solamente de esto, es el Power que les subí, que ustedes lo tienen ya disponible en la plataforma para descargarlo, pero así un apunte voy a buscar y voy a ver si lo puedo acomodar y se lo subo también para que les sirva para estudiar. Bueno, profe. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto de lo que acabamos de ver. Profe, yo le quería consultar si va a dar alguna consulta antes del martes para el final. Final. Sí, mañana hay consulta. El final no es el martes, ¿no? El final es el jueves. Ya lo voy a publicar ahí en el Facebook para que... Ah, ¿lo pasaron para el jueves? Para el jueves a las 2 de la tarde. Bien. Entonces va a dar consulta mañana y algún otro día de la semana que viene. No, mañana les voy a dar consulta, el lunes tengo clase y examen.